que estamos proponiendo desde Radio Nativa y por supuesto el programa Somos Pueblo, que ya viene saliendo desde enero con esta idea de poder empezar a reflejar también parte de lo que venimos haciendo, lo que somos, lo que generamos como ciudadanía, como pueblo, ¿sí? Como vecinos, y poder encontrar a través de la comunicación esta manera de visibilizarnos, conocernos no solo desde el actor social, sino como aquel vecino que también realiza alguna actividad, que viene generando diferentes propuestas para y con el vecino. Entonces nos parecía sumamente importante y necesario empezar a visibilizar quiénes somos para entender hacia dónde debemos ir como ciudadanía, como ciudad, como pueblo, y una de las maneras es conociendo y contando, ¿no? Porque por allí encontramos que hay diversas realidades en distintos barrios, ¿no? Estamos tan cerca, pero a veces estamos tan alejados de esas actividades, de esas tareas que vienen haciendo compañeros, compañeras, vecinos, y bueno, la idea es no tan solo contar lo que sucede en nuestra ciudad, sino también ver de qué manera podemos empezar a colaborar y contribuir a esa construcción colectiva, social, solidaria, para que empecemos a tener una sociedad mucho más equitativa, mucho más solidaria y que empatice también con las necesidades y problemáticas que tenemos en el sector, ¿no? Y bueno, nos parecía en su momento que una de las intenciones era poder tener este programa de radio y a su vez poder salir a las calles, visitar, hacer esta visita territorial y empezar a ver quiénes somos, ¿no? ¿Qué hacemos? Y por ahí lo que para uno tiene una mirada, cuando conocemos el territorio y conocemos al vecino, nos damos cuenta que hay un sentido de pertenencia totalmente distinto al que podemos sentir nosotros, que estamos fuera de ese lugar, ¿no? Que no convivimos. Entonces, en esta primera instancia habíamos arrancado con esto, ¿no? Con el programa de poder empezar a reconocer y visibilizar las actividades que hacemos, ¿no? Y en esta otra instancia es poder generar estos espacios de encuentro, de debates, de charlas, que nos vayan permitiendo también encontrar algunos tips, algunas herramientas, reconocernos también en esto del sector, ¿sí? Y por supuesto ver de qué manera podemos mancomunadamente empezar a hacer ese crecimiento, ¿no? Entonces habíamos propuesto dentro de un abanico de temas, nos parecía que poder arrancar con estas charlas era importantísimo el tema de la economía social que hoy está atravesando nuestro país y que nos encuentra a la estructura habitual de la economía, ¿no? Así que, si te parece, Gaby, usted puede arrancar para empezar a contextualizar toda esta cuestión. Buenas tardes, gracias a los panelistas, un aplauso también para ellos que se han tomado el tiempo para llegar a ese todo. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos, a todas. Agradecerte a vos, José, por la invitación. Un gusto estar con vos, Nori y Facundo. Conocemos, pero vamos a ver, pensar desde la práctica es bien interesante. Cuando me invitó José, la idea era aportar alguna reflexión, ¿sí? Que contextualice las prácticas. Cuando hablamos de economía social solidaria, la práctica es la clave, digamos. El ámbito de la práctica es clave. Entonces, compartir el panel con dos practicantes, ¿sí? Nosotros hablamos de la economía de la práctica, es bien interesante.
por eso voy a decir algunas cuestiones que me parecen fundamentales en términos del contexto. Y José recién decía, vi un cartel de economía colectiva, hablando de economía social solidaria, economía popular, economía del trabajo. Me parece que cuando estamos hablando de este tema, la centralidad es hablar del trabajo. ¿Sí? Cuando hablamos de economía, ¿sí?, popular o economía social solidaria, lo central es hablar de la economía del trabajo, ¿sí?, de quiénes son los que hacen el trabajo. Y esto es importante porque hay que hacer bien una diferencia, porque la economía como ciencia, lo que se ha impuesto es un concepto de economía como ciencia económica, ¿sí?, que tiene que ver con modelo muy de una tradición más liberal y después fuertemente neoclásica, digamos, pero en realidad, si uno piensa la economía como ciencia, es eso, una manera de explicar algunas prácticas, ¿sí?, y que hay algunos que ideológicamente se impusieron, en la ciencia siempre hay un paradigma dominante y le impusieron a mirar de una manera que tiene que ver fuertemente esos análisis con análisis de renta, de cómo se hace para tener más ganancias. Sí, bueno, esa es una manera de explicar la economía o una manera de abordar la ciencia económica, pero hay otra manera, y justamente pensar este tipo de práctica es pensar lo que hacemos nosotros, lo económico, ¿sí? Lo económico no lo económico, sino lo económico como aquellas prácticas de reproducción material de la vida. ¿Qué hacemos para reproducir nuestra vida? Y entonces ahí no tiene que ver, no tiene centralidad la ganancia o la renta, ¿sí?, sino tiene que ver lo que hacemos efectivamente, ¿sí?, para poder reproducir la vida, para poder comer, para poder vestirnos, para poder hacer las actividades que nos permitan reproducir la vida. Entonces, yo traje varias figuritas porque uno tiene un vicio académico, digamos, pero traje tres crisis que tuvimos 2001-2002. ¿Sí? Eso lo que significa es que hay una reconfiguración del mercado del trabajo. Imagínense que teníamos el 5, el 6%, el 10, el 15% en un momento y ahí empezamos a crecer con un mercado de lo que se denomina informal y llegamos a tener 44. ¿Sí? De 15 cada 100 pasamos a tener 44 cada 100. Entonces eso luego se bajó en la década pasada, se llegó al 30-32, nunca pudimos perforar el 32. ¿Sí? Y hoy estamos de nuevo en una situación de aumento. Pero eso, reconfigurarlo. Vamos al otro gráfico. El otro gráfico, este más fielito este gráfico. Pero en realidad, yo quiero mostrar esas dos líneas que se están uniendo al principio, porque este gráfico lanza en el 2002, ¿sí? Se están uniendo esas dos, y eso significa que hay poco empleo y mucho desempleo, ¿sí? Después ven que el desempleo baja y el empleo sube, ¿sí? Entonces, eso pasa, la crisis grande que tuvimos en el 2001 fue porque pasó eso, había mucho desempleo y había poco empleo. Y dentro de la estructura de empleo había mucho empleo informal, ¿sí? Y había muy poco empleo industrial, que fue lo que destruyó los 90. Entonces, eso nos hace pensar algunas cuestiones. Y el último gráfico, que en realidad lo que muestra es una relación entre el producto, que es lo azul, y lo rojo es el empleo. Entonces, ¿qué pasa con los sectores de alta productividad? Generan poco empleo, los de media productividad generan más empleo y los de baja productividad generan más empleo que producto. Y eso es un análisis del año 90 hasta el 2010. Eso lo que implica es también lo heterogéneo que es la estructura del empleo. Entonces, cuando uno piensa empleo, cuando pensamos práctica, lo primero que tenemos que entender es que la estructura cambió, ¿sí? La estructura cambió y en realidad dejamos de tener un mundo de asalariados. Eso es clave. Dejamos de entender el mercado asalariado que tuvimos entre los 40 y los 70. Porque lo que queríamos mostrar es cómo cambia la estructura del trabajo en Argentina. Y lo empezamos en los últimos 40, 50 años, que es nuestra historia más reciente, digamos, pero también podríamos decir que en el 40 es cuando también hay un cambio de estructura porque llegan a nuestro país derechos laborales. No existían antes, entonces también hay, pero en un contexto distinto, en un contexto de mundo asalariado. ¿Sí? ¿Sí? De que uno iba...
Hoy en día el contexto del mundo asalariado no está más ni en Argentina ni en muchas partes del mundo, ¿sí? Pero no está más, no como una totalidad, sino como una estructura, ¿sí? Hay una parte que no está asalariada y esa parte sí trabaja, ¿sí? Entonces, la lógica es repensar procesos de trabajo a partir de esa estructura, que no es la de los 50-60, ¿sí? Que no es la de los 70, que es la que empieza a configurarse hoy. Y entonces hoy tenemos un cambio que no está mercantilizado, no está asalariado, y hay un cambio social además. Además del cambio del mercado laboral, hay un cambio social, que tiene que ver con otro proceso que se llama el de la mercantilización. ¿Qué significa eso? Que un montón de procesos de la vida social están mediados por el mercado. Ese es el otro cambio estructural, ¿sí? Si uno mira ahora los mercados de trabajo, ve una participación importante de la mujer en los mercados de trabajo. Muchas mujeres que están en el mercado de trabajo. ¿Trabajaban o no trabajaban antes? Sí, también trabajaban. En otra, ¿sí? En lo que se denominó la economía del cuidado, ¿sí? La economía del cuidado no mercantilizada. Las mujeres se ocupaban de los niños, se ocupaban de las familias, se ocupaban de los adultos mayores de una manera no mercantilizada. Se ocupaban de la producción alimentaria de una manera no mercantilizada. Entonces, hoy en día la composición laboral es distinta, ¿sí? Me parece que una de las grandes cuestiones es esto de estructural, digamos. Hoy la economía no es de asalariados solamente, ¿sí? Entonces, hay un avance de los procesos de mercantilización en las relaciones, ¿sí? Los 90 implicó para la Argentina particularmente un retroceso del Estado, ¿sí? Que luego se recupera ciertamente, pero no se recupera tanto en la participación del empleo total, sino más bien de la participación del Estado en la economía, que esa es otra cuestión que habría que discutir. Pero en términos de estructura de mercado tenemos que no es asalariado, que hay muchos procesos de mercantilización, que hay una presencia femenina en el trabajo y una presencia femenina en el trabajo de mercantilización. Entonces, cuando uno mira la recuperación, ¿qué pasó después de esa crisis grande que tuvimos? ¿Qué pasó después de esa crisis grande que tuvimos? Pasó que la mirada fue hacia el lado del trabajo. Si uno mira la cuestión del trabajo, lo que pasó es que se mejoró la cuestión social, ciertamente, se mejoró la cuestión social a partir de tener una mirada distinta sobre lo que es el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien nosotros decimos una cosa es que se mercantilicen las relaciones sociales y otra cuestión muy distinta es darle solamente predominio al mercado. Uno entiende que las cuestiones se mercantilicen y otra cuestión es que es el mercado el que tiene que ser el organizador de la vida. Porque justamente si el mercado es el organizador de la vida, nos pasa lo que pasó en el 2002. El mercado excluye, totalmente excluye no, pero necesariamente excluye. Entonces eso es lo que pasó en Argentina, abierta, totalmente mercado en el mundo, implica 20 y pico tiempo de desempleo, una industria casi inexistente, ¿sí? Y hasta menos empleo porque la gente no se la mira como desempleo porque no deja de buscar. Entonces, si uno piensa en términos de economía social, economía popular, economía colectiva, si uno quiere decir que tenemos que pensar en práctica de trabajo, ¿sí? Y con los distintos actores pensando el trabajo. Nosotros como organización pensando en este diálogo con el Estado, a ver cómo hacemos para trabajar, ¿sí? Y cómo hacemos para que el trabajo sea posible, y cómo hacemos para que en este país haya trabajo, que esa es la discusión. ¿Cómo hacemos para que en este país haya trabajo? Que eso y ahí, yo no lo quiero decir tan largo, ¿no? Porque me parece que la idea era mostrar estructura, y ahí uno puede empezar a pensar estos procesos de la fuerza de lo local. Porque hacia el final, no importa que lo ponga, hacia el final yo traía una filmina donde ponemos
en tensión este concepto de la productividad contra la comunidad. Porque toda la cuestión que tenga que ver con la economía social, la economía popular, la economía colectiva, si lo queremos, o la misma economía del trabajo, tiene que ver con aspectos comunitarios. ¿Sí? No es una abstracción. ¿Sí? No es una abstracción de hecho, el mercado es una abstracción para la ciencia. ¿Sí? El mercado es una abstracción para la ciencia, porque existen muchos mercados, no hay un solo mercado. Ese concepto es un concepto que usa la ciencia, pero mercados hay montones. Este es un mercado. ¿Sí? Algunos traen una feria, es un mercado, un tipo de mercado. ¿Sí? Y que uno reflexiona, es un mercado que se da en la comunidad. Entonces, cuando uno empieza a pensar esta lógica, hay una tensión fuerte en el mundo del trabajo, que es cómo logro mayor productividad, porque lo que se impone es la productividad, pero también cómo logro comunidad, en donde decimos nosotros, donde se incrustan las prácticas económicas. ¿Sí? ¿Quiénes son los que consumen en una feria que esté en Unquillo? ¿Sí? Las personas que viven en Unquillo o alrededor. ¿Sí? Nadie se va a venir de Villa María a consumir a la feria de Unquillo verdura. Entonces, cuando uno piensa productividad comunidad, no podemos dejar de pensar, cuando estamos hablando de estas cosas, en comunidad. Hay una tensión con la productividad, claramente, porque la gente no va a ir a comprar a la feria o al centro comercial de Unquillo, ¿sí? En una lógica de distintos precios. ¿Sí? Hay un ámbito de lo que se llama la globalidad que está presente. ¿Sí? Pero hay que ver cómo logramos manejar esa globalidad presente. No hay que desentenderse, pero hay que también entenderla. Entonces, repensar la comunidad, cuando uno dice, bueno, ¿y qué hacemos? Porque cuando uno muestra escenario, yo también sería hoy pesimista en términos de una lógica de... No están mirando el trabajo, están mirando otra cosa. ¿Sí? Están mirando otra cosa. Cuando uno dice hay una política macroeconómica con instrumentos financieros fuertemente, con estas cosas, tasas de interés 40, 50 y 60, eso impide pensar en lógica de trabajo. ¿Sí? Eso es complicado. Pero cuando uno lo territorializa, uno empieza a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las prácticas realmente económicas que hay? ¿Sí? ¿Y cómo nos damos estas prácticas de consumo? ¿Cómo nos damos las prácticas de cuidado? ¿Cómo nos damos las prácticas productivas? ¿Y cuál es la relación entre el consumo? ¿Sí? Es una relación compleja entre consumo y producción, que tiene que ser comunitaria, ¿sí? o repensada dentro de las comunidades. Entonces, cuando José me invitaba a decir, bueno, a ver, ¿cómo pensamos esta idea como posibilidad? ¿Sí? Pensar la economía popular, la economía social como posibilidad, implica necesariamente pensar en términos de comunidad productiva, o sea, prácticas productivas, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer bien esa tarea? ¿Cómo puedo hacer bien la tarea en términos de que le sirva a la comunidad y que la comunidad lo recepcione de buena manera y que lo podamos hacer circular? ¿Sí? Una feria local, un centro local tampoco puede funcionar si no consumimos lo que estamos en el territorio. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos que esas prácticas económicas impliquen relaciones sociales más pensadas de lo comunitario? Entonces, el mundo de la economía social es un mundo de prácticas, no es un mundo de reflexión teórica, o sí tiene algunos argumentos teóricos que uno lo está disputando acá, pero en realidad es un mundo de prácticas, y prácticas que tienen que ver con producir y hacerlo común. ¿Sí? Porque, a ver, una de las cuestiones que hacen estos procesos de mercantilización en la vida, o sea, hay un montón de cambios sociales que nosotros podríamos haber vimos algunas cuestiones de estructura de mercado, cambios sociales que tienen que ver con la individualización. La mercantilización, ese proceso de mercantilización tiene que ver con la individualización, nos hace cada vez individuos más aislados. Entonces, la lucha es romper la fragmentación, y no hay otra manera, o en realidad sí hay otra manera, pero hay algunos autores que nos dicen fuertemente que romper la fragmentación implica trayectorias contrarias, ¿sí? Ferias, bancos de insumos, otras estrategias comunitarias. Entonces, romper la individualización, ¿sí? Romper la fragmentación social es a partir de otro tipo de trayectorias. Y esas trayectorias se recreen ¿dónde? En los territorios, no hay otro lugar donde se recreen. ¿Sí? Por eso decimos nosotros, en la universidad nosotros tenemos una feria de economía social, ¿sí? Que bueno,
ya hace 2 años que la consolidamos allá en el campo de Villa María. Pero a partir de eso, de generar una práctica que implique consumo para los estudiantes, implique producción y consumo para quienes son parte de los 30 feriantes, digamos. Entonces, para darle la palabra y escuchar lo que se hace en Córdoba, es decir eso, que pensar la economía social, la economía popular, es pensar un ámbito del trabajo, ¿sí? Y en esta cuestión de pensar este tipo de economía implica generar comunidad y es, ante trayectorias fragmentarias, ¿sí?, trayectorias comunitarias.